Soy Berta Pero García, de la Comisión Ripalda Beneficencia San Ramón, sector El Carmen. Buena. ¿Qué tal la preselección? La preselección, este mes, ¿no te refieres? Este mes ha sido increíble. Yo creo que ya somos unas privilegiadas por haber vivido el mes de septiembre. Al final hemos tenido pruebas que al final pruebas eran pues disfrutar, cosas que cualquiera no puede tener a su alcance, y yo creo que solo por eso ya hay que estar muy agradecidas. Además, tenemos un jurado que de cada uno de ellos aprendes muchísimo. ¿Y cuál de las pruebas has visto que dices, uy, qué complicada? Pues bueno, yo creo que la realidad que todas pensamos es que el día de los supuestos vamos en tensión, todas sabemos que eso va a caer, pero yo creo que todo hay que tomárselo con calma, respirar y al final todo sale. ¿Qué tal si te digo recursos humanos? Pues bueno, eso es verdad, me dedico a los recursos humanos. Creo que soy muy afortunada también de poder dedicarme a algo que me gusta, porque pasa mucho que estudias algo y luego dices, bueno, no me va tanto, pero no, me gustan mucho los recursos humanos, estoy muy contenta en mi empresa, me cuidan muchísimo y sobre todo me apoyan en este proceso, que creo que es algo súper importante. ¿Y qué tal la familia en el momento Fonteta? Mi familia está reorganizándose, directamente se están reorganizando y viendo qué rol tiene cada uno. Están súper contentos, súper emocionados, igual que mi comisión está también que se suben por las paredes. Hacía muchísimo que no teníamos representación, en el Carmen en general, vosotros lo sabéis, y nada, todos súper felices. Un acto que esperas con mucha ansia para las fallas 2025. Bueno, como no, la ofrenda, que al final en mi familia es de los días más importantes del año, pero te diría la exaltación, porque sé que voy a tener a mi familia muy cerca, los voy a ver, entonces eso para mí ya es muy emocionante. Igual que en mi año de fallera mayor mi madre fue mi mantenedora y yo creo que ese acto fue espectacular. Creo que el año de corte o de fallera mayor de Valencia, teniendo la exaltación, es increíble. Me quedaría con ese. ¿Y de tu año de fallera mayor, cuál es el acto que más...? La exaltación. La exaltación. Sí, y la ofrenda. Sí, sí. La exaltación por la emoción de tener a mi madre como mantenedora y la ofrenda por el sentimiento, sin duda. Bueno, y si llegara el día 14 sonara el teléfono... Qué fuerte. Si el día 14 sonara el teléfono, yo creo que lo primero que se me pasaría por la cabeza es no puede ser real, no está pasando. Y lo segundo sería pensar en la gran responsabilidad que tendría y el cambio que va a suponer eso, porque al final te cambia la vida. Pasas a ser embajadora de la fiesta para toda tu vida, historia de Valencia. Increíble. Nada, para despedirnos, simplemente decir que le dediques unas palabras a la gente que nos está viendo y que te expreses como quieras. Pues bueno, para toda la gente que nos está viendo o escuchando, espero no defraudaros, voy a dar el 100% de mí cada día. Y nada, espero que disfrutéis conmigo de este año. Un abrazo muy fuerte a todos y a disfrutar del año que viene. Muy bien, pues muchas gracias y que tengas mucha suerte. A vosotros.